Bueno, hoy vamos a ver las cartas sobre las falsas enseñanzas. La visita anterior vimos las cartas a los hermanos en persecución o en sufrimiento, ¿verdad? Que estuvimos viendo la carta de Hebreos y que esta carta era un apartado especial acerca de lo que son epístolas generales. Luego vimos la carta de primera carta de Pedro. Entonces estas cartas fueron escritas para los judíos en la dispersión, ¿verdad? Fueron escritas a los judíos en la dispersión porque estos judíos habían sido desplazados de sus viviendas o sus localidades donde ellos vivían, ¿verdad? Donde ellos vivían, entonces esto fue por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, estos hermanos fueron dispersos. También vimos la carta de Santiago, que aclaramos que este Santiago no era apóstol, sino que era uno de los medios hermanos del Señor junto con Judas. Entonces, hoy nos toca ver la primera parte porque hay una segunda parte. Está la carta de segunda de Pedro y primera carta de Juan. Vamos a ir entrando. La segunda carta del apóstol Pedro. El autor de segunda de Pedro es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Eso lo describe en el primer versículo. Usted debe tener su Biblia ahí a la mano, por favor. En el primer versículo del capítulo 1 de la segunda carta. Entonces, vamos a ver segunda carta de Pedro. Aquí está. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es lo que es la parte introductoria que menciona el apóstol en su escrito, ¿verdad? En su escrito. Entonces, el autor, ¿verdad? Ahí está la rúbrica de Pedro, Simón Pedro. En las cartas del apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Yo, Pablo, ¿verdad? Entonces, está muy delineada la paternidad literaria o la autoría de estos escritos, especialmente la literatura paulina y la literatura pedrina. ¿Ok? También la literatura juanina, que es el Evangelio según Juan, y las tres cartas o las epístolas generales de, por supuesto, primera, segunda y tercera de Juan, que está muy marcada, o sea, el estilo, la forma de hablar, la forma de escribir, el género que utiliza Juan en estos escritos, dicen mucho que es Juan, ¿verdad? Dice mucho que es Juan. Bueno, entonces Simón era su nombre original. Simón era su nombre original. No era Simón Pedro, era Simón, ¿verdad? Simón era el nombre original, según Hechos 1:42, perdón, Juan 1:42 y Hechos 15:14. Recuerde que el Señor Jesús le cambió el nombre por Pedro, que significa
piedra. Repase, dice, los datos que estudiamos sobre Pedro en el capítulo 10, sección 3. Bueno, ahí notamos que Pedro estuvo cerca de Jesús. Pedro le dice a sus lectores que él estuvo con Jesús cuando el Señor fue glorificado sobre un monte. Eso está en Mateo 17, 1 al 13. Fue cuando el Señor se llevó a Jacobo, ¿verdad? El hermano de Juan, se llevó a Juan y se llevó a Pedro al monte de la transfiguración. Se le llamó el monte de la transfiguración porque allí en ese monte el Señor se transfiguró, o sea, cambió su personalidad, mostró lo que él era verdaderamente, o sea, le mostró a sus 3 discípulos quién era él en el plano espiritual, quién era él detrás de la cortina humana, detrás de la vestimenta humana, quién era él no en su gloria, porque Jesús no mostró su gloria. Vamos a ver Mateo 17, 1 al 3. Vamos a ver Mateo, ¿verdad? Mateo 17, 1 al 3. Bueno, 6 días después Jesús tomó a Pedro, del que estamos hablando, a Jacobo y a Juan su hermano. Mire, Jacobo y Juan son los hijos de Zebedeo. Y este Jacobo es el que fue decapitado cuando fueron arrestados Jacobo y Pedro, ¿verdad? O sea, estos 3 pertenecían al ciclo íntimo de Jesús. Estos 3 eran los confidentes, eran los más cercanos a Jesús. Y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, ¿verdad? Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, aquí Jesús no está mostrando su gloria, porque Jesús en gloria es más que eso, ¿verdad? Juan lo puede describir en Apocalipsis capítulo 1. O sea, aquí lo que está mostrando Jesús a sus 3 discípulos es la verdadera deidad que está sobre él, que estaba en él. Él les está mostrando quién en verdad era el Mesías. No aquel carpintero, no aquel hombre humilde, sufriente, no. No. Jesús le muestra a Pedro y a sus otros 2 discípulos la verdadera esencia del maestro, ¿verdad? Solo ellos 3 tuvieron este enorme privilegio. Solo ellos 3 de ver a Jesús transfigurado, ¿verdad? Transfigurado. O sea, no es una transformación, no. Es mostrar lo que en verdad era, ¿verdad? Él mostró Vamos a ver. Ahí está. La transfiguración se refiere al cambio de apariencia, ¿verdad? La transfiguración se refiere al cambio de apariencia del Señor, de la forma mortal del cuerpo con el cual sufriría y moriría a una forma glorificada con la cual resucitaría de entre los muertos. La raíz latina del término es la siguiente: tras indica a través y figura señala la forma. ¿Vea? Lo que le estoy diciendo, esto lo estoy leyendo en una descripción de Google, pero ya le había dicho yo a usted que el Señor estaba mostrando su verdadera apariencia, o sea, que en él estaba la plenitud de la deidad. No le estaba mostrando el Señor a los discípulos
una figura exaltada, no le estaba mostrando la gloria, no le estaba mostrando su vestimenta de gloria, exaltación, no. Estaba mostrándoles quién era él en verdad. Imagínese usted, su rostro resplandeció como el sol. O sea, era más glorioso que el sol. Era más glorioso que el sol. O sea, una palabra de Jesús y hubiese eliminado todo lo que no servía, ¿verdad? Todo lo que no servía, pero no venía eso, venía a salvar. Esto ayudó a los discípulos para fortalecer su fe, especialmente a estos tres, porque estos tres eran, digamos que eran como los tres ejecutivos del concilio, por decir así, ¿va? Los que iban a dar las directrices, los que iban a plantar la base donde la iglesia primitiva iba a operar, ¿verdad? Jacobo iba a morir. No vemos mucho de Jacobo en el libro de los Hechos, que es el libro, el registro de los discípulos, pero sí vemos de Juan y sí vemos del apóstol Pedro. Entonces esto sirvió para que ellos fuesen fortalecidas su fe y su liderazgo. Ahora, volviendo a la carta, este era el autor de la carta. Vamos a ver un poco de la fecha. Hace un tiempo observamos que Pablo escribió Segunda de Timoteo en el año 67, aprox. Esta fue la última carta de Pablo, cuando se acercaba el final de su vida. Asimismo, Pedro escribió su segunda carta estando anciano, aproximadamente en los años 66 al 68 después de Cristo. Entonces se cree que el apóstol Pedro, antes de ser asesinado, crucificado, escribió la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Por eso es que se ubican unas posibles fechas entre el 66 y el 68. Cabe recordar y mencionar que tanto Pedro y Pablo murieron juntos, ¿verdad? No sé si murieron en la misma escena, pero sí murieron bajo la misma mano, la mano de Nerón. Uno murió decapitado porque como ciudadano romano, él no podía morir crucificado. No, tenía que morir decapitado porque para un ciudadano romano eso era una muerte de honra, una muerte victoriosa. Esa era el camino para la muerte del apóstol Pablo, porque él era ciudadano romano, ¿verdad? Por eso no fue crucificado, mientras que Pedro sí, porque era judío. Bueno, vamos a ver qué significa participar, recibir o compartir la naturaleza divina. Cuando participamos en la naturaleza de Dios, recuerde que todo este material está en el manual de Nuevo Testamento que yo les compartí, o que usamos en la clase de Nuevo Testamento el año pasado. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿cuándo participamos de la naturaleza y qué significa esto? Primero, cuando nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento es el inicio de la vida espiritual. El nuevo nacimiento, la vida eterna, entra a nosotros en el momento pleno de que usted abre su corazón, su alma, recibe el perdón del Señor, ¿verdad? Recibe el perdón del Señor y en el mismo momento la vida eterna entra a usted. ¿Por qué? Porque usted fue perdonado de sus pecados
Y el único que puede perdonar pecados es Cristo. Automáticamente sus pecados son perdonados. Entonces el rumbo el destino de su vida cambia. Cambia porque cuando una persona está en pecado, el destino es la muerte eterna. Pero cuando esa persona es perdonado sus pecados por Cristo Jesús, automáticamente su vida, su destino cambia y va directo hacia la vida eterna. Entonces recibe la vida del Señor. Ahora, en el momento que recibimos al Espíritu de Cristo por la fe, Dios nos crea de nuevo espiritualmente y de una vez llegamos a ser sus hijos. Mientras participamos en la naturaleza de Dios, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo mediante el nuevo nacimiento. Somos creados para ser como Dios en la santidad y en la justicia verdadera. Ahora, ¿pero qué es en sí la naturaleza divina? ¿Qué es en sí esta naturaleza divina? Es la vida de Dios. Por ejemplo, cuando dos personas se unen, hombre y mujer, por supuesto, se casan, ahí nace la familia, el hogar. Luego estas dos personas deciden traer un hijo al mundo, pues procrean un hijo. Entonces, el hombre y la mujer tienen 23 gametos cada uno. Entonces, para que un ser vivo se forme, se necesitan 46 gametos. En esos gametos o cromosomas van la naturaleza del hombre y de la mujer. El ADN, pues. Va todo eso ahí. Ahí van los rasgos fenotípicos, genotípicos. Si la mamá tiene un lunar cerca de la nariz, al chihuín le va a aparecer por ahí o le va a aparecer un poquito más largo. Si tiene una oreja más larga, le va a aparecer una oreja más larga. O sea, el ADN de los padres se refleja en el hijo. ¿Verdad? En todo, carácter y en todo. ¿Por qué? Pues porque es un ser procreado por dos personas. Ahora, nosotros no fuimos engendrados espiritualmente por un hombre, ni nacimos tampoco por una mujer espiritual. Esa sería una bobada del tamaño del planeta Tierra. Nosotros somos producto de la voluntad del Padre. Amén. Nacimos por obra espiritualmente. Nacimos por obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso se llama nuevo nacimiento. El espíritu nuestro estaba muerto en delitos y pecados. Nuestro espíritu no podía orar, no podía leer la Biblia, no podía ir al culto, no podía creer en Dios. Es más, algunos hasta apedreaban a los predicadores. Entonces, esa parte que es la que tiene la conciencia de Dios, esa parte en el hombre que es la que se contacta con Dios, que es la que recibe lo de Dios, estaba muerta, estaba cautiva, estaba clavada por el pecado, porque el pecado controlaba nuestra alma, que es la que tiene la conciencia del mundo y de las cosas, controlaba por medio de nuestros deseos carnales, etcétera, etcétera, toda nuestra voluntad. Nuestro pensamiento, nuestro entendimiento estaba entenebrecido, estaba inmerso en la oscuridad de las tinieblas, del error, del pecado, del engaño. Y el espíritu humano estaba completamente subyugado. Hasta que cuando usted decide
buscar a Dios y le entrega su vida a Cristo y abre su corazón y se rinde a los pies del Nazareno, entra el Espíritu de Dios, entra el Padre y entra el Hijo y nos libertan por dentro, ¿ah? Liberan al hombre por dentro. El espíritu que estaba cautivo por el pecado es liberto. Nuestra mente que era territorio de Satanás es liberta. Y el espíritu humano, para poder ejercer control sobre la voluntad humana y sobre el alma humana, necesita el poder y la presencia del Espíritu Santo en él para poder conducir el tabernáculo humano en el camino, o para poder preparar el tabernáculo humano para la morada de Dios en él. Por lo tanto, cuando usted comenzó a andar en el Señor, usted le encantaba el culto, usted le encantaba la palabra, usted le encantaba, mire hermano, aunque fuera un grillo que estuviera cantando en el púlpito, usted oía linda aquellas alabanzas, porque usted estaba enamorado de Dios, porque había un resurgir interno, ahí inició su vida espiritual. Oh, yo recuerdo que yo devoraba documentos, textos, libros, papá, ojos me hacían falta. A mí me apasionaba estar en la iglesia, porque resucitamos en la parte espiritual. Entonces, ese espíritu humano, que es el regalo de Dios al hombre, es la corona de Dios al hombre, es el que recibe la vida de Dios. Recuerde que el alma y el espíritu y el cuerpo están entretejidos como un petate o tapete, como le quiera llamar, hermano. Yo le digo tapete. Está entretejido, amalgamado. ¿Ok? Entonces, el espíritu humano es el que recibe la vida de Dios, el ADN de Dios. ¿Ah? El ADN por medio de la influencia y suministración del Espíritu Santo, porque el nuevo ser se crea desde adentro. Por eso es que el cristianismo es superior al judaísmo, porque el judaísmo es una práctica externa, es una fe externa, basada en obras, basada en fechas, basada en lunas, basada en calendarios. Mientras que el cristianismo emerge desde desde el núcleo humano, donde está el espíritu, donde no llega radiografía, donde no llega resonancia, donde no llega la inyección, llega el Espíritu Santo, lo resucita con su poder, lo hace libre. Despoja al diablo, despoja al mundo y lo hace libre y lo reviste de su santidad, lo reviste de su gracia, y desde ese momento usted empieza a rechazar el pecado, empieza a decirle no al pecado, empieza a santificarse, empieza a buscar de papá, a enamorarse de Dios, a testificar de sus maravillas, a decirle al mundo que Cristo rompe cadenas y etcétera, etcétera. Y cada día más que avanza, cada año más que avanza, ya no es la misma persona de antes. ¿Verdad? Ya no es la misma persona, aquella mujer que andaba vendiendo chica, bolido, diaria, pega 2, pega 3, pega 5, a ver cuántas. Ya no, porque fue cambiada. Si era bruja, ya no es bruja. Si leía cartas, ya no lee cartas, porque hay un poder que transformó su espíritu, y por lo tanto, al ser transformado el espíritu, alcanza el alma, y todo el alma y el espíritu son renovados en el poder del Señor, y el cuerpo empieza a santificarse, porque el cuerpo ya no controla al espíritu. Ahora es el espíritu que controla todo el ser. ¿Ah? Y como el Espíritu Santo está guiando a nuestro espíritu humano por la palabra,
entonces todo el carro humano está yendo por el sendero del Señor. Y empezamos a santificarnos, empezamos a amar, empezamos a perdonar, empezamos a ser justos. Aleluya. Mire usted. Entonces, esa naturaleza divina que dice el apóstol Pedro, vamos a buscarlo aquí. Ahí dice 2 de Pedro 2, 1 al 4. Vamos a ver. Pedro es un hombre totalmente enfático. 2, 2 de Pedro 1 al 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, mire, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿A dónde estaba la concupiscencia? Esto es afirmativo a lo que yo vengo interpretando. ¿A dónde estaba la concupiscencia del hombre? ¿Ah? En el alma humana, es el principio corrupto de maldad que entró en nuestro ser en el nacimiento carnal. Porque es un pecado hereditario. Pero ese principio corrupto o concupiscencia ahorita en nosotros está crucificado. Ese es el viejo hombre. El viejo hombre antes estaba libre. ¿Ah? Antes estaba libre, pero cuando llegó el Señor a nuestra vida y el espíritu humano fue liberto, mire, fue invadido del poder del Señor. Y ese ADN de Dios, esa naturaleza de Dios entró a nosotros a través de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu. Por eso era importante, era fundamental que Cristo se fuera y nos enviara el Espíritu Santo, hermano. No hay cristianismo sin el Espíritu Santo. No hay nuevo nacimiento sin el Espíritu Santo. No se puede. No se puede, aunque se sepa la Biblia. Aunque se sepa la Biblia. ¿No mira usted que la naturaleza divina es el parentesco que recibimos, el parentesco con Dios que recibimos por medio del nuevo nacimiento? Por eso es que hay muchos cristianos que se enojan cuando uno les dice, cuando uno les enseña que con el pecado no pueden servir a Dios, hombre. El que tiene la naturaleza divina de Dios aborrece el pecado. Somos participantes de este enorme privilegio que al mismo tiempo se convierte en el sello de Dios a nuestra vida, porque ahí va a decir, estos son mis hijos y estos no son mis hijos. Aunque aquellos sean buenos para diezmar, para ofrendar, primicia, mayordomía, todo, hermano. Pero no tienen el ADN de Dios. ¿Por qué? Se cumplen las mismas palabras que Cristo le dijo a los judíos. Ustedes son hijos del diablo, dijo. No, pero es que nosotros somos hijos de Abraham. No, porque no se trata de eso. Se trata de las obras que ustedes hacen. Ustedes hacen las obras del diablo y él es mentiroso desde el principio. Dijo. Él es asesino desde el principio. Ustedes son eso. Entonces, el ADN de Dios, su naturaleza nos hace parecidos a Él en la cuestión moral. ¿Por qué? Porque nos santificamos. Porque aprendemos a perdonar. ¿Sí? Aprendimos a perdonar. Podemos perdonar. ¿Por qué? Porque el ADN de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Otra cosa importante cuando tenemos el ADN, la naturaleza del Señor. No nos jactamos del dolor ajeno. Al contrario, sentimos compasión, sentimos tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha impartido su vida.
en nosotros. Podemos amar a alguien sin ver su posición social. Podemos perdonar a pesar de todas las cosas que recibimos negativas. Eso es cuando el creyente, por eso el apóstol Pedro dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Claro, el mundo corrupto alimenta la concupiscencia humana. Entonces, hay que huir de eso, hay que apartarse de eso. ¿Y qué significa eso? Santificarse. Santificarse. Pastor, ¿todos los que están en una iglesia están santificados? No, todos están santificados. No todos. Hay gente que solo va por puro esporo a la iglesia, ¿verdad? Hay gente que solo va por puro esporo. ¿Cuándo escapamos a la corrupción del pecado en el mundo causado por la concupiscencia? Pedro contesta esta pregunta claramente. Dice, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 2:20. Esto no quiere decir que no podemos volver al pecado y cautiverio del mundo, pero todo creyente puede testificar del cambio que ocurre en el nuevo nacimiento. El hombre es esclavo de cualquier poder que lo haya dominado, pero nuestro Salvador se llama Jesús, porque Él salva a su pueblo de los pecados. Si nosotros ya huimos de eso, ya no estamos en eso, no hay que volver. Y debemos enseñarle a la gente con claridad que si no abandona su pecado, es esclavo del pecado. Es una tristeza. Si las personas no abandonan el pecado, serán esclavos de él toda su vida y los va a llevar de desgracia en desgracia para siempre. Hasta les puede quitar la vida. Y como ya dije al principio, la concupiscencia es el principio corrupto que está en el hombre, que todos nacemos con eso, porque es el pecado de Adán, es el pecado hereditario. Eso está en el profundo del ser humano, ¿verdad? Entonces es allí, por eso es allí donde el Señor quiere llegar y le pide a los hombres que abran su corazón, porque es ahí donde Él se aloja, en lo profundo del corazón, donde nacen los adulterios, donde nacen las fornicaciones, donde nacen los homicidios, los robos, etcétera, etcétera. Allí, en lo profundo del corazón, ese es el principio malvado. Ese es la concupiscencia o el viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado con delitos carnales, deseos pasionales, etcétera, etcétera. Eso es la bestia humana que por nada del mundo hay que liberarla. Por nada del mundo. Por nada del mundo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay que cederle el control de nuestra vida al Señor, al 100%. Hay que cederle el control, hay que enseñarle a la iglesia para que pueda vencer el poder del pecado. Hay que decirle, entréguele la voluntad suya al Señor. Deje que Dios gobierne su vida. Deje que el Señor tome el control de su vida y entréguele toda su voluntad. Si no, no será libre jamás. Jamás será libre una persona si no le entrega la voluntad al Señor. Veamos el consejo de Pedro para crecer en la gracia. A prestarle atención a las Escrituras. Segunda de Pedro 12 al 21. La Biblia es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento tiene dos grandes pasajes sobre la inspiración que todo estudiante debería memorizar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, para los discípulos, para los destinatarios de la carta, de la segunda carta de Pedro, debía quedar algo en claro, que la profecía de la palabra de Dios no vino por gusto humano, no vino no vino por voluntad, porque le dio la gana a Ezequiel escribir, porque le dio la gana a Jeremías escribir, no, vino porque hubo una inspiración previa, vino porque hubo una superintendencia, porque existía un plan perfecto, a eso se le llama superintendencia. El Espíritu Santo tenía el plan perfecto de inspirar a los escritores sagrados. ¿Para qué? Para que sus palabras, no las de los escritores, las palabras de Dios, quedaran plasmadas en papel. Primero fue en piedra, después fue en papiro, después fue en tablillas, después fue en cuero, ahora, y luego en papel, por supuesto. Ahora tenemos maravillosas Biblias. Estamos viviendo, para mí, la mejor época de la Biblia. ¿Ya? Tenemos cualquier tipo de modelo de la Biblia, hermano. Bellísima Biblia. Pero, ¿qué debemos hacer con esto? Entender en esencia que toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, decía un hombre, una vez un predicador en el parque de Puerto Cortés, decía un pastor, apellido Tobar, a ver si está vivo todavía, decía que no toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces yo estaba joven en la fe, fue para un día de la Biblia. No toda la escritura es inspirada por Dios, decía. Entonces le preguntaron, ¿por qué, pastor? Porque ahí aparecen las palabras de Satanás, dijo. O sea, habría que ser bobo para aceptar esto. Recuerde que son relatos. Son relatos. Por ejemplo, la tentación de Jesús en Mateo 4 no quiere decir que Mateo no sea inspirado solo porque aparecen las palabras de Satanás. ¿Y cómo se van a dar cuenta de que Satanás actúa así? Pues tenía que existir un relato, pues. Tenían que registrarse las palabras de él. Pero no quiere decir que esas palabras son para alimentar la fe cristiana. No, las palabras de Cristo son para alimentar la fe cristiana. ¿Ok? Entonces, eso debemos entender claro, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y Pedro estaba determinado a aconsejar a los hermanos que para contrarrestar las falsas enseñanzas de aquel tiempo, las herejías de aquel tiempo o las ideologías contrarias de aquel tiempo, había que estudiar las escrituras, había que reconocer que todo libro de las Sagradas Escrituras era inspirado por Dios. Y Pedro se toma su tiempo, porque para la ancianidad de Pedro ya circulaban las cartas de Pablo. En cierto momento él mismo dice, y sabemos, hermanos, que los escritos del hermano amado Pablo son de profunda interpretación, dijo, que los indoctos tuercen. Y dijo, y las son inspirados igual que las otras escrituras. O sea, colocó los escritos de Pablo al par de los escritos del Antiguo Testamento y algunos evangelios que ya circulaban, ¿verdad? Recuerda que el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Entonces, esto es lo que nos deja el apóstol Pedro en su carta. La Biblia es la mejor arma contra la falsedad. Estaba leyendo ayer o haciendo una tarea de homilética 2 y estaba leyendo 2 capítulos del manual Predicación en el siglo XXI.
y estaba asombrado. ¿Cómo? Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Cómo para la ciencia, para los doctos, para los preparados, cómo ha perdido credibilidad la predicación cristiana? Ha perdido una credibilidad enorme. La pregunta es, yo me hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo quiero aprender? Por la simple y sencilla razón de que hay un problema en la exposición cristiana. No definimos vocablos, no interpretamos verbos, no exteriorizamos conceptos, dejamos todo así. Y los que saben, los que entienden, los que leen, los versados, dicen, esto no sirve. Esto no sirve. El posmodernismo nos ve como una ideología. Ellos reconocen a Dios, ellos respetan a Dios, pero no creen en la iglesia. No creen en la iglesia. ¿Por qué no creen en la iglesia? Pues porque la predicación cristiana dice quién es la iglesia. La predicación cristiana dice quién es la Escritura y dice quién es Cristo. Y mucha predicación se da así, por así, sin presentar un mensaje rico, un mensaje saturado de conocimiento para que la gente que quiere conocer de Dios, para que la gente que quiera ser convencida, quede satisfecha, quede complacida, que su entendimiento quede aclarado. Ese ha sido el problema. La Biblia es la mejor arma contra la falsedad, eso es innegable. Pero yo le pregunto en esta mañana a usted que está aquí, a los que verán la clase después, ¿cuánto está usted de preparado para enseñar las Escrituras? ¿Interpreta usted un texto sin el contexto? Hay gente que solo agarra un versículo, no, yo solo ocupo un versículo y lo agarró y ahí empezó y se dio vuelta, iba. No reconoció el contexto. No leyó el libro, si es posible, para saber de qué estaba hablando ese versículo bíblico. O peor aún, se puso a enseñar doctrina. Se puso a enseñar como doctrina ese versículo bíblico. Y la gente, en lugar de ser edificada, porque la palabra de Dios es para mostrar a Dios, no para mostrarme a mí como predicador. Es para mostrar a Dios. Si hay verbos, si hay vocablos, si hay figuras retóricas, usted como estudiante, como predicador, debe entenderlas. Y si no las entiende, pues busque información en la web para que cuando llegue al púlpito su mensaje, usted no va a llevar el procedimiento al púlpito, usted va a llevar el resultado. Es como cuando usted va a un restaurante de mariscos y el servidor le lleva la cebolla, le lleva los ajos, le lleva la pimienta, le lleva todo y usted lo hace ahí. No, hermano. Usted solo le pide el producto del proceso. Entonces es nuestro deber. Es nuestro deber enseñar correctamente la Biblia. Enseñarle a los hermanos de la iglesia la Sagrada Escritura cuando usted ha discipulado. Por eso es que yo soy bien esquivo con los mentores. El mentor tiene que estar preparado. El mentor tiene que pasar un filtro. No solamente ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un miembro fiel en todo, sino que ser una persona que tenga aptitudes para enseñar. Una persona esmerada, una persona diligente, una persona responsable, por favor, que le guste la investigación, que si no sabe, pregunte para poder aclarar la mente de la gente. ¿Cuánta gente torpe está enseñando la palabra de Dios?
Hay más torpes en generación. No se trata de hablar bonito, se trata de investigar, se trata de buscar, se trata de aclarar. Esa es la enseñanza correcta. ¿Mm? Jesús derrotó a Satanás con la palabra. Lámpara, dice el Salmo, mire el Salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ajá, pero si no sabemos el significado, hermano. Si no sabemos el significado, si andamos interpretando torcidamente. Yo hago un llamado a quien quiera oírlo. Levantemos el ministerio de enseñanza en las iglesias. Levantémoslo. Está caído. Los mentores son los que tienen que estar en los seminarios teológicos, compa. Pero hay gente que le tiembla la teología, no porque no sea comprensible, es porque le sembraron desprecio a la teología. Por eso estamos aceptando que los homosexuales tienen los mismos derechos en la iglesia, porque no tenemos teología en la cabeza, pues. La teología nos enseña a comprender a Dios y a su palabra. Eso es lo que hace la teología. ¿Ah? Le andamos oyendo mensajes a los a los de la teología liberal como Dante Hebel, que no creen en el pecado, que no creen en el rapto. Allá andamos detrás de él. Andamos caminando con los falsos profetas. Andamos caminando con gente que predica el evangelio de la prosperidad. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando con los hombres de Dios? ¿Qué andamos buscando? No estamos en la brecha. No estamos en la brecha, señores. ¿Ah? ¿Qué está sucediéndole a la iglesia? Por el amor del Señor. Todo el mundo quiere ser apóstol y profeta hoy. Todo el mundo quiere andar proclamando bobadas. Todo el mundo quiere andar dictando decretos. Todo el mundo quiere andar atando y desatando. Ay, no saben la Biblia. No saben las escrituras. El ministerio de la enseñanza, el ministerio del maestro está caído en la iglesia de hoy. Está caído. ¿Por qué? Porque queremos que los mentores se preparen en 7 días, se preparen. Queremos que los maestros de escuela bíblica de niños se preparen en 48 horas. No, hombre, señores, hombre, si hasta el guineo maduro, hay que esperar que tiempo para que se madure, hombre. Todo tiene un proceso. ¿Ah? Todo tiene un proceso. ¿Cuántos meses, cuántos años tarda un licenciado, hombre? ¿Cuántos años tarda un maestro de escuela secular o de primaria? Tarda tiempo. ¿Por qué? Porque es una formación. ¿Ah? El candidato se forma para formar. Pero nosotros queremos que pasado mañana estén los maestros ya. No, hombre, hermano. Ay, no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. No hemos pasado el filtro en ellos. No les hemos hecho una evaluación. Si tiene aptitudes, cómo está en esta doctrina, qué sabe de esta doctrina, qué sabe Dios de este otro planteamiento, qué sabe de dogma, qué sabe de esto y lo otro. Por eso es que hay maestros revolviendo el cebo con la manteca. Ahí los vemos colgados de Guillermo Maldonado. Hermano, no enseñen nada de Guillermo Maldonado. Mire, ay, perdone lo que lo voy a decir, va. Si usted me quiere odiar, ódieme. Los libros de Maldonado, quémenlos, hombre.
Ese man es un apóstata, hombre. Ese tipo es un magnate de la fe. Ese es un impostor en el evangelio. Sabemos claramente que un hombre sin su esposa no puede ministrar. ¿Y qué pasa? Que la gente está detrás de él así como está. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no conocen las escrituras. Y en lugar de contrarrestar esas cosas, las estamos invitando a nuestra iglesia. Y le estamos ministrando cosas de Guillermo Maldonado. Ese hombre es apóstata. Él, Cash Luna y los demás son unos impostores en el evangelio, hombre. No compremos libros de esa gente. No miremos nada de esa gente, hombre. Purifiquemos nuestras vestiduras. Nuestras vestiduras hay que purificarlas. Estamos mal, hermano. Estamos mal. Yo le garantizo que si viniese el apóstol Pedro, uy, hermano, en Biblia la iglesia está. En Biblia la iglesia está cabal. Pero le tenemos miedo a la teología, le tenemos miedo a la homilética, a la hermenéutica. ¿Por qué? Porque esas materias no son para los haraganes. Esas materias son para los que aman la palabra. ¿Ah? Yo he dado como 40,000 veces hermenéutica y la estoy volviendo a estudiar. La estoy volviendo a estudiar. Porque yo quiero enseñar correctamente las escrituras. Yo quiero que todo el que me oiga salga entendido, no salga patas arriba como de otros seminarios. Necesitamos, amados hermanos, necesitamos hacer un cambio. Necesitamos levantar la iglesia derrengada. Necesitamos levantar el ministerio de enseñanza en la iglesia. Urge hacer una reestructuración de esto. Urge. Estamos preocupados por la finanza, estamos preocupados por una cosa, por crecimiento, pero ¿dónde está la calidad neta? No por lo bruto, sino por lo neto. ¿Dónde está? Necesitamos hacer una evaluación de la calidad. ¿Por qué hay hermanos que nunca se levantan? ¿Por qué hay líderes que nunca se desarrollan? ¿Usted cree que el líder lo que necesita es solamente un abrazo de su pastor? Necesita equipamiento. Necesita equipamiento para que este líder se desarrolle. Pero ¿cómo si la cabeza la tiene cerrada, hermano? La cabeza la tiene pero como piedra. Solo el conocimiento de la palabra expande la mente cristiana y nos hace actuar. Nos hace actuar correctamente, mis amados. Aquí encontramos la línea de pensamiento de segunda de Pedro. La línea de pensamiento es lo que viene sosteniendo el escritor. ¿Ok? Eso se llama línea de pensamiento. Es lo que viene sosteniendo el escritor por todo el curso de la carta. Pedro resume sus propósitos en los dos últimos versículos de su carta. En el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Mira, hermano, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Creciendo en la gracia y el conocimiento del presidente de la del Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al versículo 17. Hermanos, dice, sabiéndolo de antemano, ¿qué vamos a saber? Vamos a ir a la Biblia. Segunda de Pedro 3:17. Vamos al 17. ¿Ok?
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Entonces vamos a, usted quiere saber cuáles son esas cosas que ya, como dice ahí, sabiéndolo de antemano, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿el qué? Entonces vamos al versículo 1. Vamos al versículo 1. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El mandamiento es el Evangelio. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, falsos maestros, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, se ha tardado tanto el Señor, ya no viene, ¿dónde está? Pura mentira. Porque desde el día en que los padres murieron o durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, no ha pasado nada. Por eso mucha gente tiene por tardanza la venida de Cristo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua. ¿De dónde salió el agua? Perdón, ¿de dónde salió la tierra? Del agua, ¿verdad? A lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o sea, señala al diluvio. O sea, se burlaron de que venía un diluvio, pero ese diluvio los ahogó. Pero los cielos y la tierra que existen hoy están reservados por la misma palabra, guardados para la nieve, ¿ve? Para el fuego. Oiga, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fuego. O sea, ya no va a llover más, como el diluvio. Va a llover fuego. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no digan que el Señor se retardó, que ya no vino. No, 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 no. El tiempo pasa delante de Dios como un suspiro. 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Punto y coma. Punto y coma. Mire el argumento de Pedro aquí. ¿Ah? Queremos saber de cuáles cosas ya sabemos. O sea, sabiendo, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. O sea, ¿qué es lo que hay que saber? Uno, el Señor viene como ladrón en la noche, o sea, no va a avisar. Esa es una de las cosas que ya sabemos, por eso tenemos que guardarnos. Punto y coma, va. Si cae en otro argumento, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, eso ya no corresponde al rapto de la iglesia, ya no corresponde ahí, eso corresponde a otra cosa, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella serán quemadas, aquellos que, mire hermano, mire, aquella gente materialista que no van a la iglesia porque no dejan de trabajar, porque no pueden dejar la casa. Todo se va a quemar aquí. Entonces, ya lo que está hablando, este argumento que está hablando Pedro aquí, es la purificación de los cielos y la tierra a través del fuego. Previo, o sea, después de eso, Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, o sea, no tendremos nada material aquí,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa? No andar como quiera, no andar acomodado, no venir a la iglesia una vez al mes, andar en santa y piadosa manera de vivir, toda relación con Dios, todo acceso a las promesas, todo acceso a las recompensas, todo acceso a los ministerios, todo acceso a los dones pasa por la santidad. Pasa por la santidad. Puede ser mi mejor amigo, puede ser el mano derecha del pastor, pero si no está en santidad no hay nada con él. Dios no trata con él. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, o sea, el día de Jehová. El día de Jehová comienza inmediatamente después del rapto y llega hasta los cielos nuevos y tierra nueva. Día de venganza, ira y juicio, donde Dios purgará el pecado de los hombres y castigará a la humanidad. Entonces, en el cual los cielos, vuelve a decir, mire, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Oiga, ¿qué más interpretación queremos aquí? Si aquel diluvio que juzgó la humanidad lo ahogó, esto purificará la tierra. Purificará la tierra. Así como el pedazo de hierro se mete al fuego y queda de color rojo, blandito, y viene el orfebrero, no sé, o el herrero, no sé, y empieza a trabajar ese pedazo de hierro calentado, mire, y hace una forma, hace una vasija, hace una medalla, no sé, hace algo extraordinario y lo pule y lo deja bonito. Era aquel pedazo de hierro que estaba botado ahí, hizo una obra maestra. Pero primero, ¿qué pasó? Lo metió al fuego intenso. Entonces el Señor, para hacer cielos nuevos y tierra nueva, como dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas. O sea, nosotros no estamos en el aire, nosotros no estamos abandonados, estamos parados en las promesas del Señor. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces eso es lo que va a hacer el Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vuelve a mencionar. Si usted quiere irse con Cristo, ande en santidad, duerma en santidad, trabaje en santidad, viva en santidad, camine en santidad. Uy, en todos los aspectos de su vida, si quiere, va. 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, mire, aquí cae otro argumento, porque el objetivo de Pedro es echar mano de todo lo que está delante de él para darle soporte escritural a la iglesia en contra de las falsas herejías. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, punto y coma, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la venida del Señor. O sea, está dejando por sentado, será tan pronto esto que no habrá chance de prepararse. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, oiga, para Pedro que era un viejito, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Coloca los escritos de Pablo en el plano de la misma inspiración a los escritos del Antiguo Testamento. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, sabiendo todo lo que viene, que el cielo se va a quemar,
que la tierra se va a fundir, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que los cielos se encenderán en fuego y que viene promesas de una nueva creación, sabiéndolo de antemano, cuidado, no se exponga, apártese. La palabra guardarse aquí, escuche bien, la palabra guardarse aquí es no exponerse sin necesidad, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Por eso le estaba diciendo, no camine con apóstatas, no camine con mentirosos, no camine con vendedores de la fe, no camine con falsos profetas, no camine con falsos maestros. Va a terminar peor. A mí no me comen eso. No, hermano. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Los sacerdotes del Señor no se aliaban con nadie. ¿Sabe por qué? Porque sobre ellos había una unción santa. Las vestiduras de ellos eran vestiduras santas. Uy, hermano, no se podían unir, no se podían acercar a nadie. A nadie se podían acercar para no contaminar su vestidura, para no echar a perder la unción que estaba sobre ellos. Sobre nosotros está la vestidura de Cristo. Sobre nosotros está la unción del Santo. Sobre nosotros hay una promesa enorme, mayor que la de los sacerdotes del Antiguo Testamento. En nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, no nos expongamos al error de los inicuos y después caer de la gracia de Dios. 18. Antes bien, ahora sí entiende, ¿va? Antes bien, creced en la gracia. Pastor, ¿qué significa crecer en la gracia? Crecer en el amor, crecer en el perdón, crecer en oración, crecer en la predicación, crecer en santidad, crecer en justicia, crecer en bondad, crecer en honestidad, crecer en integridad, crecer en transparencia, crecer en honestidad. Crezcan en la gracia. Hay gente enana en la gracia. Hay gente que no puede perdonar. Hay gente que no puede amar a su prójimo. Hay gente que no puede orar mucho. Hay gente que no puede leer la Biblia. Hay gente que no se congrega. Están enanos en la gracia y quieren ir al cielo. Que Dios los ampare. Creced en la gracia. Vamos al el otro aspecto. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo paso metido en ayuno día tras día. No. A Jesucristo. Mire, yo tengo un libro especial aquí que lo compré. Ese libro me enseña quién es Jesucristo. Mírelo. Mire, este es el libro. Aquí lo conozco. Aquí conozco su palabra. Aquí conozco las riquezas de su palabra. Aquí conozco la profundidad de sus palabras. Las profundidades de su palabra, amados hermanos, se conocen en la Biblia. ¿Ah? Y eso edifica nuestras almas. Como dice aquí, creced en el conocimiento. ¿Cuántos programas educativos de Biblia hay en la iglesia? ¿Qué programa educativo hay en su iglesia? ¿Qué programa educativo? Solamente discipulado, llévelo a otro nivel. Llévelo a otro nivel. Necesitamos levantar maestros en las iglesias. Necesitamos levantar gente que le enseñe la palabra a los nuevos hermanos. Hay mucha gente que está enana en la gracia y enana en el conocimiento. Porque le tienen miedo al conocimiento. Es cierto. Yo lo entiendo en gran
parte lo entiendo porque tenemos una cultura, tenemos una educación miserable en este país. Tenemos la peor educación. Claro, entiendo que cuando los hermanos no les apasiona leer, no les apasiona estudiar ni prepararse porque así crecieron. Pero señores, en Cristo la mente cambia, papá. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 al 2, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que sacrificar la carne, hombre. No, es que a mí me pega dolor de cabeza cuando voy a estudiar. Ah, pero para estar en Facebook y en TikTok no le duele la cabeza. Hay gente que le pega hasta miopía cuando tiene que estudiar la palabra. Pero para pasar en las redes no les duele la cabeza, ni les da miopía. Entonces, hermanos, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Debemos saturar nuestra alma y espíritu de la palabra del Señor para que estas herejías no nos invadan. Bueno, vamos a hacer un receso. Vamos a hacer un pequeño receso. Bien. Primera de Juan, dice el autor, Juan escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. Estos son su Evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Juan no dice su nombre en Primera de Juan. Sin embargo, hay varias razones por las que creemos que él es el autor. Observaremos 3 clases de evidencias que demuestran que el apóstol Juan escribió Primera de Juan. Los padres de la iglesia primitiva del segundo siglo nombraban al apóstol Juan como autor. Entre estos testigos están Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes, ¿verdad? Orígenes. Estos son los padres de la iglesia del segundo siglo, son los que ayudaron en la formación del canon de las escrituras. Veamos algunos datos acerca de Juan. Juan escribió en Galilea, su padre se llamaba Zebedeo, era pescador. Él y su hermano Jacobo estaban pescando con su padre cuando Jesús los llamó. La madre de Juan quizás se llamaba Salomé. Estaba algunas veces cerca de Jesús. Juan era parte del círculo de los más allegados. Es decir, que él era uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Estuvo con Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Estuvo sobre la montaña cuando fue glorificado. Y en el jardín de Getsemaní. También recuerde que Juan se recostó cerca del pecho de Jesús en la última cena. Bueno, estos son algunos elementos que podemos ver acerca de Juan y como nuestro escritor de la carta. Mientras nos concentramos en Primera Juan, recordemos que esta es una de las epístolas generales. Primera de Juan no menciona ninguna gente ni ciudad. En contraste, las epístolas generales fueron para varias iglesias. Juan escribió el Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia. Mire usted. Asimismo, las personas de las iglesias en Asia pudieron haber sido los primeros lectores de Juan. Los falsos maestros causaron grandes problemas en la iglesia primitiva. Un grupo de falsos eran los gnósticos, ¿verdad? Gnósticos. Eran los gnósticos. Bueno, hablando de los gnósticos, yo quiero que usted haga una investigación
Le envié al WhatsApp el enlace para unirse al tablón y ahí está posteada la tarea. Entonces, esa investigación chiquita, cortita y maciza, ¿verdad? Usted me la va a presentar el próximo 30 de mayo. O sea, el próximo martes es la fecha tope para que usted envíe la tarea al WhatsApp. Al final de esa corta investigación, usted hará su análisis personal y en ese análisis personal usted va a incluir un párrafo bíblico o algún texto bíblico para contrarrestar esta herejía, ¿verdad? Porque es una herejía. Los gnósticos es una herejía. Los gnósticos es una herejía. Entonces, así está la tarea, ¿verdad? Entra el tablón y ahí va a ver las especificaciones. Entonces, estos gnósticos creían en la reencarnación, creían que ellos poseían el conocimiento profundo para poder ser completamente salvos. O sea, el conocimiento gnóstico es lo que necesitaban los cristianos en Asia para ser completamente salvos. Ellos alucían de que poseían el conocimiento de algunas verdades celestiales y por lo tanto presumían que su Dios era superior al Dios de la creación. Bueno, ahí van a encontrar mucha información, van a encontrar evangelios gnósticos, van a encontrar la Biblia gnóstica, van a encontrar los rituales de los gnósticos en el culto gnóstico. Quiero toda esa información. Quiero su fundador, quiero saber quién es el fundador. Yo tengo una idea quién es, pero quiero que usted lo investigue. Así que los que vean la clase me mandarán la tarea así como la estoy pidiendo, ¿verdad? Los que vean la clase. Todos esos datos que he pedido, usted los va a encontrar allí. En Google lo encuentra todo. Vamos avanzando entonces. Veamos algunas de las enseñanzas gnósticas. El espíritu es bueno y el cuerpo es malo. O sea, ellos planteaban una lucha, ¿verdad? Ellos planteaban una lucha en que el espíritu era bueno y que la carne, la materia era la pecadora. El espíritu se conservaba puro y salvo a pesar que la carne pecara. Lo que no sabían ellos es que, es que el cuerpo humano es la herramienta del alma y del espíritu para manifestarse en el mundo. O sea que el pecado no venía del cuerpo, el pecado venía desde el espíritu, ¿verdad? Eso fue lo que atacó Jesús en su ética, que esa clase pues la veremos en cuarto año, ¿va? Ética ministerial en tercer año. Eso fue lo que atacó Jesús. La ley decía, no matarás, no adulterarás. Mientras que Jesús se fue a la raíz, ¿verdad? Cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. En el corazón. Entonces Jesús se va a la raíz donde está la iniquidad humana, que es el origen del pecado, ¿va? La iniquidad humana. Entonces, los gnósticos ignoraban que el cuerpo era la herramienta, era la vestidura del alma y el espíritu. Entonces no podían separar los actos de uno con el otro. No lo podían separar porque, como ya dije en el principio, el alma, el espíritu y el cuerpo están tejidos, entretejidos, ¿verdad? No se pueden separar. No, la única forma de separar es cuando mueren. Cuando fallece el cuerpo, entonces el alma y el espíritu abandonan el cuerpo. La salvación viene mediante el conocimiento oculto, no por el evangelio, ¿verdad? O sea, esa era la tesis de ellos. 3. Jesús era solo un hombre.
El Espíritu Divino de Cristo vino sobre él en su bautismo. El Espíritu lo dejó antes de que muriera. O sea, ellos también separaban a Jesús de Cristo, ¿verdad? Los separaban. El cuerpo debería tratarse ásperamente, puesto que es perverso. Desconocen totalmente, ¿verdad? Ellos desconocían el propósito de la creación humana. El pecar con el cuerpo no es malo, puesto que solo el espíritu tiene importancia. Esa era parte de los credos gnósticos, pero como usted va a hacer esa investigación y va a hacer su análisis, usted va a leer despacio todo esto. ¿Cuál es el propósito? Juan les dijo a sus lectores por qué motivo fue que escribió. En su evangelio dijo que lo hizo para que creyéramos y tuviéramos la vida eterna. Juan 20:31. Asimismo, en primera de Juan, el apóstol se refirió 11 veces a las razones por las que escribió. Estos versículos nos dan por lo menos 4 propósitos por los que Juan escribió, y estaremos estudiándolos según como aparece en el bosquejo más adelante. Sin embargo, los estudiantes deberán tener en cuenta que los 4 propósitos de Juan no están limitados a partes de su carta, más bien están entretejidos en la carta entera, como los hilos de un vestido. Juan introduce un tema y sigue adelante. Luego vuelve al tema nuevamente del modo como nosotros volvemos al coro de una canción. Miremos pues los 4 propósitos en el bosquejo. Ahí están los 4 propósitos en el bosquejo, pero no salen los textos. No salen los textos, pero en su material, en el PDF de Fe y Acción que le mandé, ahí tienen que salir los textos. Esto es para que usted pueda entender la línea de pensamiento de Juan, ¿verdad? Es para que usted pueda entender, o sea, qué es lo que está defendiendo o qué es lo que está refutando. ¿Qué es lo que está sosteniendo o qué es lo que está refutando? Según, ¿verdad? Según. Si usted tiene en cuenta el propósito de la carta, entonces usted va a encontrar en cualquiera, escuche bien, en cualquier fracción de la carta, la línea de pensamiento. Repito, si está exhortando, va a encontrar una exhortación. Si está defendiendo la fe, va a encontrar. Si está hablando de que hay que crecer, va a encontrar que hay que crecer, como lo vimos en segunda de Pedro. Entonces, eso es lo que yo quiero que haga usted en el proyecto. Amén. En el proyecto. Usted no me va a investigar, usted no va a mandar nada. Usted va a leer la carta que yo le voy a asignar, la va a leer y releer, y va a encontrar la línea de pensamiento del escritor y me va a exponer en un video, me va a exponer esa línea de pensamiento. Si es un versículo, 2 versículos, 3 versículos. Entonces, en base al propósito de la carta, usted va a exponer esos 3 versículos, o 2 versículos, o un versículo. Amén. Usted va a hacer una exposición de eso. Repito, si está defendiendo la doctrina, su exposición hablará de eso. Si está hablando de que hay que mantenerse puro, usted va a hablar de eso. ¿Por qué? Porque la línea de pensamiento es una fracción del propósito del escritor. Es una fracción del propósito del escritor. Entonces, lo que yo quiero es que usted lea la carta, analice cada texto y encuentre esa línea de pensamiento en base al propósito. Aquí está lo que está hablando. Si hay que defender la fe, como dice la carta de Judas, usted va a encontrar ahí. Usted va a encontrar. Entonces usted va a hacer una exposición de ese párrafo bíblico, ¿verdad? ¿Para qué? Para conocer que usted leyó la carta. Propósitos según el bosquejo. Hay 4 propósitos. Los hijos de Dios tienen comunión con Él en la luz. Los hijos de Dios tienen comunión con Él en la luz. 2. Los hijos de Dios saben la verdad. 3.
Los hijos de Dios aman como Dios ama. 4, los hijos de Dios tienen la seguridad que viene de Él. ¿Ok? Entonces, estos 4 propósitos están en la carta y cada una va siendo disertada o ampliada. Juan escribió para completar nuestro gozo mediante la comunión con Dios. Es una palabra que se menciona a menudo en las cartas o en los escritos de Juan. La palabra comunión. Según Juan 1:5, vamos a ver qué dice Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan 1:5. Capítulo 2, versículo 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, nuestro gozo es completo cuando tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan explicó las condiciones de la comunión con Dios. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la comunión solo es posible mediante el vínculo del Padre y el Hijo. Si estos dos son parte de nuestra vida, entonces tenemos comunión con los hermanos y tenemos comunión con Él. Ahora bien, la comunión con Dios es posible solamente cuando andamos en la luz. Dios es luz, o sea, aquí luz no es una luz física, es la luz del conocimiento de Dios, ¿verdad? Es cuando actuamos con transparencia, es cuando actuamos con entendimiento, no actuamos en el error, en base a error, sino a entendimiento claro. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Así que los que caminan en la oscuridad no pueden tener comunión con Dios en las tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El conocimiento produce entendimiento claro. Y cuando tenemos el entendimiento claro, actuamos según la verdad. No actuamos según el error. Era lo que estaba haciendo o lo que estaban practicando los gnósticos. Todo conocimiento de Dios, escuche bien, todo conocimiento de Dios versado en las Escrituras o contenido en las Escrituras, todo ese conocimiento encaja con la enseñanza general de las Escrituras. El conocimiento de Dios no puede distorsionar las Escrituras, ni las Escrituras en sí pueden distorsionar el conocimiento humano. Lo único que puede distorsionar el conocimiento de Dios es la mala interpretación de las Escrituras. Eso sí va a corromper el conocimiento de Dios. Pero si hacemos una correcta interpretación, caso contrario era lo que hacían los gnósticos, ¿verdad? Caso contrario era lo que hacían los gnósticos. Vamos avanzando un poco aquí. La comunión con Dios es posible solamente cuando rechazamos el pecado. O sea, ellos alegaban de que procedían de Dios
que eran enviados de Dios para enseñar un conocimiento complementario y profundo para una salvación completa. Y que el gnosticismo era la solución. Ahora, había algo que no podía hacerse posible desde el punto de vista gnóstico: la presencia del pecado reinante en ellos. Usted dirá, pastor, pero el Señor nos perdonó, pero el pecado está allí. El pecado está ahí. Lo que sucede es que el pecado no reina en nosotros. ¿Ok? Ya dije que el viejo hombre está esclavizado. El pecado no reina en nosotros. Y de la única forma que podemos tener una comunión íntegra con Dios y cercana es que no le demos lugar al pecado. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que le fallamos. E incluso Dios sabe que pecamos. Pero este pecado que nosotros cometemos de vez en cuando no es el resultado de una vida de pecado. Porque hay quien puede pecar involuntariamente, pero lo que quiero dar a entender es que no es un estilo de vida. No es lo mismo pecar por omisión o pecar involuntariamente que pecar y pecar. Entonces, la comunión con Dios es posible solo cuando le quitamos el trono al pecado en nuestra vida, ¿verdad? Los gnósticos tenían hasta 5, 6, 8 mujeres, porque decían que quien pecaba era el cuerpo y el espíritu se mantenía puro, intacto y limpio. Entonces el apóstol Juan contrarresta esta herejía y dice, eso es imposible, ¿verdad? Es imposible tener comunión con Dios en pecado. Observe que las palabras pecado y tinieblas significan la misma cosa para Juan. Andar en tinieblas significa andar en pecado. Andar en la luz significa dejar las tinieblas del pecado. ¿Qué quiere decir Juan con pecado? Él dice que es infracción de la ley. Versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es rebelarse contra la ley de Dios. También Juan dice que el pecado es cometer injusticia. Es cualquier acto o actitud contra Dios y contra Cristo. Para el apóstol Pablo, pecado es todo aquello que no proviene de la fe. Entonces, si el pecado es practicado, si el pecado está entronizado en la vida de un creyente, por mucho que este creyente tenga conocimiento de Dios, profundo o como sea, no tiene comunión con Dios. Dios no lo ve como hijo. Dios lo ve como un pecador no arrepentido que está bajo juicio, aunque tenga pleno conocimiento de Dios. Entonces, cuando hay conocimiento de Dios, la mente está clara, la mente tiene sabiduría, la mente es entendida y por lo tanto ese es el resultado, ¿verdad? Cuando la mente está clara, cuando la mente está ordenada, el proceder, el accionar, actúa y procede de acuerdo a lo que iluminó la mente. Por ejemplo, uno que es enseñado en medicina se desenvuelve como un médico. Uno que es enseñado en leyes se desenvuelve como un abogado. Uno que es enseñado en ingeniería se desenvuelve en toda la rama de la ingeniería. Así es uno que es enseñado en la palabra, actuará y vivirá de acuerdo a la palabra. Y la palabra produce conocimiento y entendimiento. Por tanto, la palabra es luz que ilumina. Entonces la vida de esa persona no vivirá
en tinieblas del error, sino de acuerdo a la luz del conocimiento de la palabra. ¿Qué pasa con los pecados de obra? Los pecados de obra se refieren a los actos malos que cometemos. Estos pecados pueden ser acciones o actitudes. Pecamos si nos rebelamos contra Dios, haciendo o meditando sobre cosas malas. El ser tentado por un pensamiento perverso no es pecado. Satanás tentó a Jesús con pensamientos malos, como inclinarse ante el diablo. El Señor tuvo esos pensamientos, pero no pecó. Así es que estos son los pecados de obra, son los que cometemos, ¿verdad? Pensados o no pensados son los que cometemos. Pecados de la mente y por omisión. El pecado de la mente ocurre cuando la persona decide meditar sobre los deseos perversos, es cuando está meditando en cosas pervertidas, ¿verdad? 2. Los pecados de omisión se refieren al error de negar hacer las cosas que Dios nos manda. Es decir, lo que omitimos o pasamos por alto, ya sea por negligencia o por terquedad. Por ejemplo, el negarse a bautizarse o negarse a perdonar. Mire, negarse a bautizar son pecados por omisión, ya lo sabe, ¿verdad? Pecado por omisión. Pecar de esta forma es pasar por alto lo que Dios le ordena. O sea, no lo haga. O hágalo y usted no lo hace. ¿Verdad? Hágalo y usted no lo hace. Ese es pecado por omisión. Pecado por la mente es aquel que se apodera de nuestra mente y lo alimentamos. Juan escribió para darnos seguridad del Señor. Los gnósticos afirmaban que Jesús era solo un nombre. Ellos decían que el Espíritu de Dios vino sobre él en el bautismo y lo dejó antes de morir. En contraste, Juan dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Es decir, Jesús es el Cristo divino que vino por las aguas del bautismo. La persona central del cristianismo se llama Jesús. Y la iglesia debe conocer la cristología. La iglesia debe conocer la cristología, la ciencia que habla de Cristo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Bueno, creo que llegamos al final de este documento. Sí, ahí termina todo. La próxima visita vamos a estar abordando la segunda y tercera carta de Juan y creo que la carta de Judas. Bueno, entonces para ir concluyendo esto, em, para el 30 de mayo usted va a presentar la tarea acerca de los gnósticos, de forma resumida, por supuesto. Hará un análisis personal y señalará un párrafo bíblico como contrarrestar esta secta o herejía y envíelo por WhatsApp, ¿verdad? Ahí va a enviar su material para el 30 de mayo. Para el 30 de mayo. En esta semana voy a publicar la lista de alumnos que le va a tocar hacer su proyectito, ¿verdad? He estado bien atacado con tareas y cosas, entonces no lo he podido hacer, pero ya esta semana lo hará. Así que mi amado hermano ya sabe que, eh, bueno, ahí está la clase, ya la voy a subir para que usted este, afine todo lo que va a hacer, ¿verdad? Tiene que leer la carta.